Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Atacarla con los medicamentos, los tratamientos, las visitas a los profesionales de la medicina, la analítica, las imágenes, la alimentación, señores, todo eso conlleva gastos extraordinarios. Para una familia humilde eso es imposible. Es la muerte. Hay que decirlo con toda esa crudeza del término. Pero por eso es una enfermedad catastrófica el cáncer. Entonces se ha creado esta institución en Villa González, que es una comunidad pobre, pero con ese alto valor al comunitarismo, la gente con esa formación, cristianísima formación, gente que se ha dedicado a ayudar al prójimo más desamparado y más carenciado. Crearon esta institución para brindar esos servicios y extender los recursos, hacerlos amplios, porque hay gente que no tiene interés de lucro en esa institución, simple y llanamente servirle al prójimo, como bien está escrito en todos los evangelios. Yo creo que esa es una misión del país, ayudar ese tipo de instituciones que hace un extraordinario trabajo en las comunidades. 809-443-8010.
El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena oportunidad para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente de Dios. Esa es la pura verdad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a hablar de cosas que ayer, yo hablé de eso ayer, pero me quedaron ecos de esos comentarios que yo hacía ayer, precisamente enfatizando hechos del camino malo. Porque es que yo creo que al país hay que hablarle con la verdad, decirle las cosas que son realidades, que la hemos vivido, producto de qué, de esa corrupción administrativa, de la impunidad en que ha vivido este país, sus líderes, sus políticos, principalmente lo del siglo XIX, lo de este siglo XX. Siglo XX, que yo me atrevo a hablar a partir de la salida de la dictadura, porque en tiempos de la dictadura, corruptos eran los amigos de Trujillo o las familias de Trujillo, y no los amigos de Trujillo. A los amigos que él se podía permitir otorgarle licencia para hacer cosas que no fueran tan evidentes mal hechas. Y si eran mal hechas, que lucieran bien hechas. Oiga por dónde era que andaba ese señor, pues hasta en la justicia. Si él mostraba algún interés en ayudar a alguien, había que hacerlo mal hecho, bien hecho, para que luciera que estaba haciendo bien hecho. Señores, esas son las diferencias. Entonces, ayer hablábamos de ese caso del cementerio, porque esta es una publicación que se viene haciendo durante 20 años. 2003 fue que se tomó esta decisión de vender parte del parque y del Cinturón Verde, el Parque Mirador Norte, señores. Un bien que no es del gobierno y un bien ni siquiera del Estado. Es un bien del país, de la República, ese parque. Un bien de la República Dominicana, pero viene esa impunidad, viene esas miserias propias de la corrupción, y que hay una expresión, que gozar del poder corrompe inevitablemente el juicio de la razón y pervierte la libertad del individuo. Esa es una expresión de Immanuel Kant, filósofo alemán famosísimo. Porque hay regímenes que son corruptos. El régimen de Balaguer fue un régimen corrupto. Él mismo lo admitía. Sí, aquí hay corrupción en mi gobierno. Y justificaba el 10%, Joaquín Balaguer. Ese 10% que era práctica común y corriente en las instituciones públicas o las intendencias militares. Eso era conocido vox populi. Pero con una salvedad, que el propio presidente Balaguer decía: es verdad que hay corrupción en todo el sistema, pero esa corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Entonces nadie podía osar mencionar el nombre de Balaguer involucrado en un acto de corrupción. Y fíjense que Balaguer otorgaba grado a grado, como se dice. Mira, dámele una obra a Manuel Fermín, pero no era porque Manuel Fermín era un dirigente político de su partido. Es porque él sabía que yo le iba a hacer la obra bien rápida y bien hecha. Entonces me la podía otorgar. Y tenía la capacidad
para hacer esa obra, porque si no tenía la capacidad no me la daba a mí. Tal vez Balaguer no tenía que llevar a un concurso. Por ejemplo, bueno, hágame la presa de Sabaneta. Muy bien. O no, o hagan, sí, la presa de Sabaneta. Y Balaguer la podía otorgar a Agromán o IRSA, esa compañía española, creo que fue IRSA la que trabajó en esa presa de Sabaneta. Pero nadie podía pensar que Balaguer se iba a buscar 5 pesos ahí. O Higüey Aguacate, que se entregó a Impreyilo con el Farrech. O no me acuerdo cómo se llamaba la que hizo Sabana Yegua, la Atkinson. Era la que hizo Sabana Yegua, fue Atkinson, una compañía norteamericana. ¿Usted puede alguien pensar que Balaguer iba a derivar un peso de ahí? No, señor. Entonces, son regímenes donde hay corrupción, pero hay que ver quién es que apaña y quién amaña los hechos. Y yo traigo esto de nuevo, porque anoche, después que salí de aquí, me acordé que ese decreto que vendió ese parque para hacer un cementerio vendido a un venezolano, y sabrá Dios quiénes son los socios del venezolano, se hizo en el 2003. Todos conocemos ese periodo de gobierno 2000-2004, propio del camino malo. Pero ¿qué es lo evidente del camino malo ahí? Que ese decreto se emitió después que Balaguer se murió, porque con Balaguer vivo ese decreto no pasaba, no lo aceptaba Balaguer. Pero Balaguer se murió en el 2002 y el decreto lo emitieron en el 2003 porque sabía el gobierno y el que firmó ese decreto no se atrevía a mandar ese decreto con Balaguer vivo y consciente. Como murió, consciente. Entonces ahí uno ve la perversidad cuando se goza del poder, como dice Manuel Campos. Por eso es que yo muchas veces tengo que decir aquí, recordar ese poema de Manuel del Cabral. Mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Fíjense la diferencia de los regímenes y de eso cuando se goza del poder. Pero es que Balaguer no gozaba del poder. Balaguer podía gozar en el poder, sentirse gozoso de mandar. Vamos a entender eso, porque era un hombre que le gustaba mandar. Pero no gozaba del poder, Joaquín Balaguer. Porque ¿qué derivaba? Lo que comiera arroz y habichuela. Lo mismo que comen todos los dominicanos, fruticas. Jugo de agua, un pollo hervido, un pollo asado. Balaguer era un hombre que nadie lo vio aquí en un restaurante comiendo, ni pagando ni que a cuenta del Estado bebiendo, ni paseando, ni andando en playa, ni en resort, ni con una casa para ir a bañarse, ni que en una playa o en una montaña. Eran casas que incluso no la mandaba a hacer Balaguer. Se la hacían alcahuetes y amigos por alcahuetería, le hacían la bendita casa y Balaguer la utilizaba prácticamente para tal vez ir a pensar cómo movilizar cómo atender un reclamo de alguien, una situación política muy grave y tal vez alejarse del bullicio y de las miradas siempre escrutadoras de los mirones de palacio y esas cosas. Y podía irse a una de esas casas y qué sé yo, escribir, actuar como un presidente como fue Balaguer, pero Balaguer fue muy frugal para su gasto y su consumo. Eso no era un hombre ese no gozó del poder, porque hay que decir esas verdades. Pero los que gozan del poder terminan siendo corruptos, absorbidos por la corrupción, porque le bloquea el juicio, el buen juicio o el recto juicio de razón. Ese caso de ese cementerio, señores, 20 años tienen esta gente que yo lo he seguido
Y eso, traigo este caso como evidencia de lo que son esas actuaciones del camino malo, esa actuación perversa de esperar que Balaguer se muriera para poder emitir ese decreto, porque sabían que si lo emitían con él vivo, ese Balaguer iba a explotar, porque Balaguer era celoso con esos parques y esas áreas verdes tan áreas protegidas, pero no solamente protegidas, sino áreas cuidadas por el mismo espíritu ambientalista de Balaguer, o ecológico de Balaguer, o de ecologista de Balaguer. Yo creo que esas cosas, hay que hacer esas precisiones, pienso yo. Por eso quise traer esa parte del decreto ese 1130-03 del memorial, de ese jardín memorial que está ahí, que han hecho muchísimas inversiones, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes son los socios. Tal vez ellos no están obligados a publicarlo, pero uno sospecha quiénes son los socios del bendito cementerio ese. Hay eventos del camino malo, porque yo tengo que citar esas cosas, por eso es que yo, Manuel Fermín, y yo me voy a incluir ahí. Como yo soy un balaguerista de larga data, porque aprendí, como dice, aprendí a votar siempre que pude cuando era jovencito, fue por Balaguer. Mi familia era una familia muy reaccionaria, como le decían a esa gente, a los cívicos en esa época, por todo el pueblo dominicano. Y mi padre era era un hombre conservador. Pero no era un reaccionario así, sino un conservador. Entonces yo crecí y me desarrollé también trabajando en esos gobiernos de Balaguer. Y he sido un admirador del Balaguer vivo y el Balaguer muerto, porque ya solo queda la memoria. Pero uno tiene que ser firme y ser coherente. Eso no quiere decir que si usted era trujillista, usted tiene que seguir siendo trujillista, porque lo malo usted lo deja atrás. Pero del trujillismo había muchas cosas buenas, porque mucha gente vino con experiencia de trabajo, y eso tal vez muchos éxitos de Balaguer en su administración fue producto de esa gente, la experiencia de ellos, de haber trabajado en un régimen tan exigente como es de Trujillo, pero tan trabajador también. Y uno, pues, yo siempre salgo defendiendo esa línea de él. Por eso nunca he encajado en el camino malo. Nunca yo encajé ahí. Y por eso esas alianzas siempre reformistas, con eso nunca yo caía en ese plano de esas alianzas del reformismo con el camino malo. Aquella alianza rosada, eso fue un desastre. Todo el mundo lo sabe. Y ahora andan ahí aliados también, pero yo, como yo he dicho, yo no soy reformista. Yo lo que soy es balaguerista. Entonces, fíjense un evento que se repite continuamente porque es un mal que se creó producto del camino malo y del populismo del camino malo. Porque también entra eso. Se crea un municipio a La Victoria. El poblado de La Victoria se hace municipio. Y así nacieron otros. De ese relajo territorial que hay en la República Dominicana, donde se ha ido fragmentando el país en forma escandalosa, creando centenares ya de municipios, distritos municipales, y eso es un desorden mayúsculo. Han subdividido el país que cualquier comarca, cualquier sección de este país ya son municipios. Yo no dudo que Catana Matías sea un municipio, ya yo me acuerdo cuando fui a Catana Matías, había una mesa electoral ahí. Pero ya Catana Matías debe ser municipio.
o mínimo, distrito municipal, pero debe ser municipio. Yo no lo dudo que sea municipio, porque el populismo es tal que en ese congreso, no todos los congresos que han venido, después de aquella famosa ley que se inventó el PRD del camino malo, aquella ley que utilizaba el 4%, autorizaba el uso del 4%, señores, del 4% del presupuesto nacional para los distritos municipales y los municipios. Entonces eso es lo que abrió el apetito para que toda esta plaga de corruptos que ha pasado por todos los ayuntamientos nacionales se hayan aprovechado de esa ley 1797 fabricada por el PRD de aquella época. ¿Para qué? Para lucrarse de ese populismo y hacer un relajo, que es lo que han hecho ahora, y en cualquier comunidad la quieren convertir en distrito municipal por asuntos populistas y buscarse eso. Entonces esa ley 1797 fue un invento del camino malo. Pero la 176 -7 la han usado y es un relajo que hay con ella, también el PLD, porque no puedo decir que solamente fueron la gente del PRD, pero fíjense cómo han vuelto, cómo se han hecho en este país una cantidad enorme de municipios y distritos municipales, todo nada más para ir a depredar el bien común o el bien público, léase, el presupuesto de la nación. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, seguimos viendo el espectáculo de la frontera. Cada día un desorden. Ya
tenemos que olvidarnos del desorden haitiano, porque eso vive en una constante ahí. El desorden en Haití, eso no tendrá corrección, porque eso es una tribu, ya, y eso sabemos todo lo que pasa allí y el comportamiento que tienen esa gente allá. Pero, ¿qué es lo que le preocupa a uno? Todas estas simulaciones, estos discursos simulados, y toda esta tomadura de pelo que nos hacen las autoridades, principalmente este gobierno, porque es que este gobierno se ha distinguido por ser un gobierno, señores, el PLD, por ejemplo, el PLD tuvo un gobierno que no daba esas señales de ser tan pro-haitiano, aunque uno sabe que lo era, porque vimos todo lo que luchó por dañar la 168.3. Lo vimos. Pero Danilo Medina, yo creo que hasta se cuidaba de nombrar esos pro-haitianos. El único pro-haitiano que hubo ahí, muy visible del gobierno de Danilo Medina, fue Gustavo Montalvo, que dio pruebas muy claras de ser un pro-haitiano, porque llegó incluso a denostar, a denigrar las cenizas patriciales de este país. Porque llegó a decir que este era un tiempo de héroes vivos y no de héroes muertos, que ya esta era la patria de los héroes vivos. Entonces, ese gobierno de Danilo Medina tuvo cierto cuidado con esa cosa. El único, repito, Montalvo. Y tenía Montalvo un equipito con el fiallo que está en la OEA y algunos colaboradores ahí, pero de bajo rango, como dicen. Pero llegó el gobierno de Luis Abinader, que venía con un discurso que había que comprárselo. Y ese señor se instaló en el poder, Luis Abinader, y vino con todo lo contrario. Y nombró todo un colectivo de pro-haitianos. Señores, que hay que ver cuántas de esta gente, todo un gabinete de Haití, un gabinete haitiano que lo hace. Con gente incluso, señores, que traicionó a la República, que llevó a México a Guiné, que eso es una vergüenza. Y ahí es funcionario público de este gobierno, apreciado por el presidente. Es decir, el régimen del presidente Abinader ha sido un régimen complaciente y simulador con el asunto de las posiciones pro-haitiana con que nos ha manejado estos 3 años y medio, haciéndole creer a la gente como que, bueno, vamos a hacer la verja, por fin vamos a hacer el muro. Señor, y se le siguió la fiesta del muro. ¡Oh! ¡El muro! ¿Y qué ha pasado allí? 2.7 kilómetros en 3 años. 2.7 kilómetros no de muro, de valla fronteriza, inteligente, pero vaya usted a ver la inteligencia. Señores, se han inaugurado, se han preparado, qué sé yo, 2.7 kilómetros de verja en 3 años. Pero se ha avanzado el 87% del dinero, del presupuesto de la obra, pero eso nadie puede auditar esa obra. Eso está en manos de la Guardia, y la Guardia en manos de quién está. Sigue el camino malo, medrando por todos esos sitios. Nadie se mete con la Guardia. El presupuesto, 87% del presupuesto para 150 o 170, qué sé yo, cuántos kilómetros de verja. Y se han hecho 2.7. Entonces, señores, la frontera, la entrada de haitianos por su cuenta, la salida de haitianos con dudas y con muchas corruptelas que hay ahí, que usted no sabe quién es que está cobrando para que se devuelvan. Como dicen, es una puerta de giro que tienen en la frontera.
las parturientas por su cuenta. Y aún así, señores, con todas esas evidencias de prohaitianismo, e incluso de utilizar esa política migratoria y usar la política de frontera para beneficio político del régimen, y aún así recibió aplausos. Se inventa el pacto de nación. Ahí está el pacto de nación. Señores, eso es lo que se llama un pacto de ficción, no de nación, un pacto de ficción, porque ahí no se ha hecho absolutamente nada de un pacto que lo denunciamos desde el principio. Nada del pacto se ha cumplido, pero no es que se haya cumplido, que se haya iniciado. Por ejemplo, del pacto se podría hablar de que el gobierno está regulando la mano de obra haitiana, que los empresarios, miren, ustedes han sido llamados aquí al Ministerio de Trabajo para que ustedes tengan que regular su mano de obra. Busquen un productor del país, agrícola o ganadero, que haya sido llamado. Busquen un constructor que haya sido llamado para que regularice su mano de obra. O que inspectores vayan a las obras a inspeccionar. Nada se conoce. Del pacto no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo le cree uno a un gobierno que le iba diciendo a uno que está haciendo las cosas? Todo es simulando. Por eso ayer nosotros criticamos ese discurso de Guillermo Moreno y del propio presidente hablando de la transparencia y la impunidad. Pero, señores, esta gente en forma olímpica, yo diría que no olímpica, no. En forma, qué sé yo, sinuosa, porque hay que hablar así. Sinuosa. Usted le pregunta al presidente Abinader, ¿y por qué los corruptos que se han detectado en la administración suya de gobierno no son llevados a la justicia, ni se le imputan? No, yo no tengo la culpa de eso, ahí está un Ministerio Público Independiente, y tiene razón. Nosotros decíamos, pues tiene razón el presidente, porque es verdad. Él no es que lo llame el Ministerio Público. Muy bien. Eso pasó como una expresión más, y como que el Ministerio Público, léase Miriam Germán, no se dio por enterada. Ayer, el señor Guillermo Moreno, que es la nueva adquisición contra la impunidad y la corrupción, que me imagino que podría citar a quienes vendieron el cementerio o quienes vendieron el parque Mirador Norte, que van a andar juntos ahí haciendo caravanas, porque estamos hablando del mismo gobierno que fue, por ejemplo, y selló el aeropuerto de Bávaro porque había que licitarlo. No va, porque eso no tuvo licitación, una inversión totalmente privada, que el Estado no tiene que ver nada allí, porque no está poniendo un peso. Pero tiene que licitarlo. Sin embargo, Aerodón, que es del Estado, totalmente era del Estado, entonces eso no se licitó, se mandó directamente de grado a grado. Incluso negociando con 7 años antes de terminar el primer contrato. Una cosa que tiene todo el mundo, sabe lo que hay ahí, el nublado que hay ahí. Todo aquello, señores, vendiendo de impunidad, le dicen al señor Guillermo Moreno, mire, fue a un canal de televisión, a un programa, usted, antes de ser ahora el candidato del PRM para el distrito, usted hizo unos señalamientos sobre que el presidente, además de corrupto, era un evasor de impuestos porque tenía dinero en paraísos fiscales. Yo he dicho aquí que Balaguer, señores, lo acusaron de eso y nombró abogado a doctor Pina Acevedo, que en paz descanse, por una mención que le hicieron. Óigase bien a Balaguer. Pero eso parece que eso ya hoy eso es común y corriente.
Y el señor Guillermo Moreno dijo, bueno, es verdad. Ahí fue honesto. Sí, es verdad, yo no puedo venir a negar que dije eso, que el presidente era corrupto y que además daba evidencia de ser evasor porque tenía dinero en paraísos fiscales. Pero yo no tengo la culpa que el Ministerio Público no actuara. Eso fue lo que dijo Guillermo Moreno. Creo que confesó una verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Miriam Germán? Dos personalidades señalan que el Ministerio Público actúe y el Ministerio Público se calla, mejor dicho, no habla, ni siquiera ante una acusación, porque eso es una acusación contra el Ministerio Público. Miriam Germán no ha dicho esta palabra, esta boca es mía. Nada, ni se atreve a responderle al presidente una mujer como Miriam Germán. Ni le ha respondido al señor Guillermo Moreno porque tal vez fue muy reciente. Y no han podido tal vez elaborar bien o escuchar bien la pregunta y la respuesta del señor Guillermo Moreno. Pero han derivado la respuesta de ellos a la corrupción y a la impunidad, se la han derivado a Miriam Germán, y Miriam Germán no dice esta boca es mía, el Ministerio Público callado. Y eso no dice bien de una personalidad como es Miriam Germán, la Procuradora General de la República, que tiene la placa de presentación de Ministerio Público Independiente. ¿Y dónde está la independencia del Ministerio Público si no actúa? Incluso con cuasi acusaciones que le han hecho tanto el presidente de la República como el señor Guillermo Moreno. No, nosotros hicimos la denuncia, pero ella es la que tiene que actuar, el Ministerio Público que actúa. ¿Y por qué no actúa? Porque está atada, porque no se atreve, tiene miedo. ¿Qué es lo que pasa? Esas cosas, yo no sé. Entonces, este asunto de la frontera y de la verja, de la valla, vi esa nota en el periódico, que incluso el periódico trató de indagar en el Ministerio de Defensa cuál era la relación de los gastos y cómo se habían hecho las inversiones y por qué se ha avanzado un 87% y solamente la obra avanza un 2.7 kilómetros. Prohibido investigar. Óigase cómo es que andamos. Pero este es un régimen que tiene un discurso de impunidad y de lucha contra la corrupción y de transparencia, que es bandera de lucha, es el núcleo central de la gestión de gobierno del presidente Abinader. Y aquí yo voy a citar obras que no resisten auditoría. Y ministerio, obra pública, no resiste una auditoría. El metro no resiste una auditoría. Supérate, eso, los robos son continuos. Ahí donde regalan el dinero. No resiste una auditoría. El agro completo no resiste una auditoría. Vamos a seguir después de una breve pausa, pues tengo que parar. Pero si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das, se van. Esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, todas esas obras, el metro no resiste una auditoría, la carretera Duarte no resiste una auditoría, obra pública completa no resiste una auditoría, el agro no resiste una auditoría, Intran no resiste una auditoría, educación no resiste una auditoría. Esa es la impunidad. No actuar contra esas cosas e incluso, repito, el presidente mismo ha dicho, no, yo no tengo que ver con eso, eso es el Ministerio Público. Y tiene razón el presidente. Tiene razón. Y Guillermo Moreno dijo, no, yo hice esa denuncia, pero el Ministerio Público no ha actuado, no quiso actuar, no ha actuado. Yo no tengo la culpa. Es decir, yo soy coherente. Y dice, no, yo de verdad yo dije eso, pero no actúa el Ministerio Público. Yo no sé. Tiene razón. Y dirá, me estoy lavando las manos aquí porque yo hice la denuncia, pero quien tiene que actuar no soy yo, es el Ministerio Público. Y hay que ver, señores, esto como esta gente cargada de este lastre de resentimiento, como es el señor Guillermo Moreno. Pero ahí en ese equipo está un Ramón Alburquerque, porque hay que ver lo que dijo Ramón Alburquerque del propio presidente de la República. Pero eso no tuvo consecuencias. Al contrario, ahora él es el gran amigo y se sale abrazado con el presidente. Ahí hay una imagen de Ramón Alburquerque que yo la voy a poner. Porque ese lastre de resentimiento, cargado de ese lastre, están él, Guido Gómez Mazara, el Guillermo Moreno, toda esa gente, pero andan todos ahí como los judíos, como decía Balaguer, los judíos negros, los pájaros prietos. Vamos a ver si tú tienes ahí, Eddie, la imagen del señor Ramón Alburquerque, porque hay que ponerla para que se sepa con quién es que se anda, con quién es que se transita, con gente tan inestable de palabra. Yo creo que eso será, yo no sé cómo definirlo, qué calificativo darle, o tan incoherente. Bueno, parece que no hay algo. Bueno, decírselo para que todo el mundo sepa que no le tememos a nadie, que nadie es tan importante, que usted es un presidente, un ciudadano más, una cédula más, que cuando muera se entierra, todo eso. Y si usted no hace la cosa bien, usted es lo que es un violador de la moral, de la ética y de las leyes cuando lo haga bien. Tener el dinero fuera, el 70% de su riqueza, en cuentas offshores, eso también el pueblo no se lo va a perdonar. Entonces tú no pagas impuestos porque eres alto y yo, clase media y pobre, tengo que estar pagando los impuestos en cada guineo que me como. ¿O usted cree que es pendejo? No hay que decirle eso a la oligarquía. No. Nadie se va a seguir dejando coger de pendejo. Hay que decirle no a estos abusadores. Desde el presidente. Muy bien, Ramón hace su denuncia y después sale negando todo eso, o no negándolo, pero no ha pasado nada. ¿Y ustedes creen que con gente así se puede hacer un gobierno que va a luchar contra la impunidad y contra la corrupción? Con gente cargada de ese lastre de resentimiento. No es verdad que eso va a pasar.
El gobierno, yo voy a decir lo siguiente, y lo dije desde que este gobierno comenzó. Yo dije, señores, este gobierno está en un fatídico emparejamiento con el PPH de allá, de Hipólito Mejía. Es el PPA. Pero ese emparejamiento con aquellas cosas que vimos y que iban determinando cómo podía terminar la gestión por ese equipo gubernativo. Pero el presidente tuvo una idea magnífica, o se la sugirió a alguien, porque el sectarismo lo cegaba. Pero alguien le dijo, mire, presidente, deje a Héctor Valdés ahí en el Banco Central. Señores, y yo tengo 3 años y medio diciendo aquí, no porque haya un anuncio ahí de Héctor Valdés, o porque yo sea amigo de Héctor Valdés, vamos a ir ahí todavía lo voy a poner de más cercanía. Es que si no hubiera sido Héctor Valdés, hay que ver la economía este año, cómo renqueó esa economía. Hay que ver las dificultades que tuvo la economía, creciendo menos de un 1%. 0 punto y algo. Eso fue en los primeros 6 meses del año. Crecimiento cuasi negativo. No negativo, pero tan bajo que era prácticamente casi crecimiento cero, como dice. Pero el Banco Central, aplicando política, corrigiendo, subiendo tasas de interés, echando liquidez al mercado, poniendo dólares en el mercado, controles, supervisión bancaria, y logró aterrizar ese avión de la economía nacional. Aterrizó en 2.5, 2.4, 2.5% el crecimiento de la economía. Es bajo, pero por lo menos salió positiva. Ustedes se imaginan eso en manos de un agente del PPA o del PPH, como pasó en el tiempo del PPH gobernando de Hipólito Mejía, cómo terminó expirante la economía nacional. Yo dije, ese manejo macroeconómico, esas políticas macroeconómicas, eso es lo que ha salvado que este gobierno no esté en el piso y que el país no esté en el piso también. Óiganlo bien, si aquí la economía, si con Héctor Valdés, que tiene 30 años manejando aquello, con la experiencia, la calidad y las pruebas fehacientísimas de cómo ha sido su desempeño, si logra aterrizar esa economía con 2.5, imagínense en esas manos pecaminosas e ineptas del camino malo, ¿dónde estuviera este país? Entonces, uno oye muchísimas sandeces que le quieren vender por el populismo y el electoralismo. Y yo vi unas declaraciones del presidente ahí, que eso son cosas que uno no la cree, porque, por ejemplo, la pobreza disminuyó, la pobreza, bien, vamos a decir que disminuyó, pero es que ustedes dan prueba de que no ha disminuido, porque entonces aumentan en 600,000 las raciones, los regalos de dinero por vía de las tarjetas para los pobres, y entonces, si hay menos pobres debiera haber menos tarjetas, pero ahora hay más tarjetas. Entonces, es falso. Yo voy a poner a Cantinflas, que ayer yo prometí que iba a traer a Cantinflas de nuevo, porque esas expresiones de Cantinflas, esas cantinfladas retratan lo que son esos discursos. Ese discurso del presidente de que, bueno, bajamos la pobreza, que estamos mejor que antes. Vamos a ver qué dice Cantinflas de cuando uno está bien o cuando uno no está bien. Estamos peor, pero estamos mejor. Muy bien. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Señores, eso es genial, verdaderamente genial. Eso es lo que se llama una cantinflada. Yo creo que si el presidente ve eso y lo lee, primero va a reír, se tiene que reír, pero que aunque se ría, el tiempo no está para broma, como se dice. El presidente
se da cuenta que eso que está diciendo es revisable. Porque, óigame, con la situación que solamente un mago, repito, de ese manejo macroeconómico, de esas políticas económicas que ha llevado Valdés y su equipo ahí en el Banco Central, ha salvado que esta economía hoy esté todavía creciendo positivamente y gane confianza. Ustedes saben el manejo que ha tenido, la maniobra, el trabajo que ha habido que hacer durante el año para llevar esos niveles de crecimiento, aunque bajísimos, pero positivos, y controlar esa moneda que no se aloque con tantas subidones de precio del petróleo, sube, baja, se mantiene en unas fluctuaciones ahí y se ha estabilizado un poco, por suerte. Pero entonces se encarecen los fletes, se ponen difíciles las materias primas, las situaciones de guerra, y en todas esas cosas que contaminan o contagian una economía como la nuestra, señores, han tenido que luchar con ella. Eso no es fácil. Ha sido muy fuerte todo ese trabajo que ha tenido que realizar el equipo económico del Banco Central bregando con esta economía. Pero si hubo un acierto de Luis Abinader, fue ese nombramiento, dejar a Valdés ahí. Y Héctor Valdés ha hecho un trabajo verdaderamente profesional, colosal, hay que decir la verdad, porque todos los años que él tiene ahí, conociendo y haciendo políticas para estabilizar y llevar a mejor puerto la economía, es un trabajo profesional de un científico conocedor, qué sé yo, de las ciencias económicas, de un profesional económico con los pies en la tierra, porque esa es otra, y de un hombre que incluso yo he dicho que ni siquiera sus críticos lo convierten en adversarios, porque Valdés es un hombre que tiene una sangre fría, como dice. Pero esa es la pura verdad vista por mí. Si no hubiera un equipo de ese nivel en el Banco Central, hace rato que esta economía estuviera haciendo agua, porque es que el equipo no funciona. Todas esas ofertas, obras, promesas, señores, eso son cosas. Esa Duarte, por ejemplo, eso ustedes saben, 3 años y medio haciendo. Primero, ampliándola en 2 carriles más, pero sin tener que buscar tierra ni en ningún lado, porque está ahí mismo, porque es el espacio, la isleta de la Duarte, el espacio para hacer los 2 carriles. El puente del 9, eso tiene 3 años trabajando y no terminan, y ahora es que falta trabajo ahí. El metro, ahora es que falta trabajo ahí, pero está bien, es una obra muy grande. Pero, señores, la carretera Duarte apenas se le han inaugurado 3 retornos llegando a Santiago. Pero ¿y cuál es la obra? 3 billones de pesos invertidos, 30.000 millones de dólares tomados en préstamo. Esas cosas van a tener que ponderarse. Incluso Monte Grande, que es una obra grande, pero que es una obra que viene de 3 gobiernos, o 2 gobiernos anteriores y el gobierno actual. Esa obra no resiste una auditoría. Esa es otra de las que no resiste una auditoría. Pero, desde luego, son especulaciones de mi parte, porque yo no soy auditor, ni tengo acceso a auditorías internas. Pero el día que se auditen, tal vez yo esté vivo, porque esa es otra. Porque aquí las cosas se guardan para lejos, para muchos años. Así es que muchas veces se actúa aquí. Y es una pena, porque entonces pasa el tiempo y ¿qué es lo que hay? Que se acaban las cosas, se desgasta, la gente se le olvida. Por eso ese caso del cementerio es un caso raro, porque la verdad que 20 años tienen esa gente haciendo esa publicación cada cierto tiempo,
un poco espaciado, diríamos, pero sale esa publicación con ese texto tan claro. Y eso es un caso raro en República Dominicana, que ha visto pasar tantas diabluras que se han hecho desde los gobiernos y que la gente se olvida de ellas. No de este gobierno, no de todos los gobiernos, porque vamos a hablar claro, eso es muy poco. Tal vez del gobierno de Juan Bosch, de los 7 meses de Juan Bosch, tal vez haya que hacer algunas reservas o hacer alguna exclusión en cuanto a lo que es auditar un gobierno. Pero ese gobierno se autoauditó, como se dice a sí mismo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.